Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, mis queridos estudiantes de la especialización en docencia universitaria de la Fundación Universitaria Navarra Uninavarra. Y también tenemos por aquí invitados algunos egresados muy interesados en este tema y también otros estudiantes de nuestro diplomado formador de formadores. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de hoy, un espacio que me ha tenido muy emocionada por el tema, por nuestra invitada y por las reflexiones que seguramente nos va a permitir en este escenario de formación docente en la UNINavarra. Me presento, mi nombre es Carolina San Miguel Ruiz, directora de la especialización en docencia universitaria, y quiero presentarles sin más preámbulo a nuestra invitada de hoy, a esta charla, a este gran espacio que hemos querido eh, compartir con ustedes hoy. La profesora Cindy Carolina Bernal. Para quienes no la conocen, nuestra querida profesora Cindy es bogotana, tiene 35 años, es licenciada en diseño tecnológico y magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación de nuestra gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, doctora en educación inclusiva de la Universidad de Baja California, y está haciendo su segundo doctorado de formación en diversidad en la Universidad de Manizales. Así que mi profe Cindy, un saludo cordial, un abracito a la distancia. Gracias por tu tiempo nuevamente y por este espacio. Me corriges si me equivoqué en algo de tu presentación. Buenas tardes, mi profe. Buenas, buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Un saludo para todos y todas y pues a toda la familia de la Universidad de Navarra, que pues me alegra muchísimo tener este espacio, este encuentro y tener la oportunidad para compartir experiencias desde nuestro rol en este proceso tan bonito que se llama la educación. Muchas gracias, profe Cindy. Luego de presentarte, quisiera iniciar por preguntarte, viendo tu perfil educativo, tu perfil formativo, ¿qué ha significado para tu vida la educación? Ya que además todos quienes están aquí conectados pues también son profes en formación o profes ya con experiencia y es nuestro eje, ¿no? Es nuestro centro. Bueno, para mí la educación ha sido la oportunidad de cumplir sueños. Yo creo que eso es como lo más acertado que podría resumir este proceso de participar y de, digamos, de estar allí en la educación, no solo como estudiante constante, que nosotros los profes somos estudiantes frecuentes, sino precisamente pues el poder transmitir y compartir lo que vamos aprendiendo con nuestros colegas en formación, con nuestros niños, niñas, porque pues tengo la ventaja también de estar en colegio. Entonces el acompañar también a los niños y las niñas pues, desde muy pequeños a motivarlos a que definitivamente la educación es la oportunidad para cambiar muchas veces esas realidades, cambiar y potenciar nuestros contextos y por supuesto cumplir esos sueños. Yo he podido cumplir muchos sueños que iremos hoy conversando y todo ha sido gracias a la educación definitivamente. Bueno, profe, yo creo que aquí también vale la pena contarles a nuestros asistentes hoy a este espacio de charla que como lo dices, eres un docente de colegio oficial del distrito de Bogotá, también docente de varias universidades, entre ellos los Libertadores, la Universidad del Bosque, pero también hay que destacar que has recibido pues un sinnúmero de reconocimientos. Sabemos que recibiste reconocimiento de Inclutec como mejor proyecto entre más de 150 proyectos el año pasado, ¿verdad? Lo que te ha catalogado a ser considerada como la mejor profesora de Iberoamérica. Has estado entre también las 50 finalistas de Global Teacher Prize Award hace 2 años. Sabemos que has viajado por el mundo, que tienes un montón de reconocimientos aquí en el extranjero y con mis estudiantes nos embarga una curiosidad, profe. ¿Cómo una docente a tan corta edad como tú llega a recibir todos esos reconocimientos y a poder impactar de forma tan trascendental a la comunidad con las que has, o las comunidades con las que has venido trabajando? Profe, cuéntanos cuál es esa fórmula secreta. Pues yo creo que la fórmula secreta es
yo creo que la constancia, la perseverancia, el no desfallecer ante de pronto pues las piedritas que nos vayamos encontrando en el camino, las dificultades. Yo llevo siendo docente de colegio desde hace 13 años y ha sido como la oportunidad para no desfallecer. Y los niños son los que me han dado como el empujón, ese espaldarazo en la espalda de, profe, sigamos intentándolo. Porque sí nos ha pasado, nos hemos presentado incluso, por ejemplo, a la convocatoria de ICT Training for Colombian Teachers de Corea, que era un sueño. Yo soñaba con ir a Corea, Carolina, y a todos los que nos están escuchando quiero contarles. Y pues era muy difícil pasar porque pues imagínense que son solo 18 cupos, pero 6 cupos solo son para profes de ciudad. Y yo en Bogotá, pues por supuesto Bogotá es una ciudad grande y además todas las ciudades de Colombia, y pues competir por 6 cupos donde se presentan 200, 300, hasta más profes de toda Colombia. Y por supuesto la prioridad es para zonas rurales. Entonces, 3 veces tuvimos que presentarnos con los chicos hasta que lo logramos. Y pues ahí también estaba como el apoyo de mi familia, ¿cierto? En especial de mi hermano. Él me decía, no es la tercera vencida, así sean 10, pero no hay que dejar vencerse, hay que seguir. Entonces, yo creo que en este proceso formativo yo no me he detenido en el proceso de estar estudiando. Desde que me gradué de la licenciatura, continué con la maestría, luego terminé la maestría, seguí el primer doctorado, terminé el doctorado y empecé el otro doctorado. Entonces, digamos que, y esto también lo hago porque me gusta mucho el aprender, el mejorar como persona, como profesional, como profe, y compartir lo que voy aprendiendo con mis compañeros, colegas, profes y con mis estudiantes. Creo que eso ha sido como la estrategia que yo creo que me ha servido muchísimo en este rol, en este camino. Y pues definitivamente las convocatorias yo también las hago no solo, digamos, en términos de reconocimiento, que es muy chévere cuando ya uno lo logra, sino en términos, por ejemplo, de lograr que mis estudiantes se motiven a creer en ellos mismos, en decir, uy, profe, yo me postulé a esa convocatoria y pensé que de pronto no lo íbamos a lograr y mire que sí. He tenido la posibilidad de llevar niños de colegio a que presenten ponencia en otros países y eso es algo increíble que muchas veces los niños decían, profe, yo nunca me imaginé saliendo del país, soy la primera en salir del país de mi familia, me decían, y yo tranquilos que yo también, fue igual. Y ellos me decían, no me imaginé que gracias a la educación uno pudiera conocer el mundo. Entonces, eso es maravilloso, porque de verdad se les abre ese panorama y esa puerta a los estudiantes para motivarse. Y además, a pesar de que somos un colegio público, por supuesto que sabemos que los recursos y los materiales son exactos, limitados un poco, pero las convocatorias nos han permitido a nosotros tener más. Si queremos más, crear más recursos, entonces nos presentamos a cuanta convocatoria. Y si no sale la primera, en algún momento saldrá. Carolina, está silenciada. Ay, gracias, profe. Podríamos decir en síntesis que en una gran parte es la educación, ¿no? Seguirse formando, seguir estudiando, seguirse actualizando. Pero por otro lado también la perseverancia, el volverlo a intentar, el soñar, ¿no? Y yo creo que es algo que eh, vemos en ti un interés muy genuino como profe de aprovechar recursos para crear otras formas, ¿no? De hacer las cosas. Eh, hemos visto en tu recorrido que has aprovechado recursos tecnológicos y ese es tu centro, por supuesto, en tu formación y en tu experticia para crear ambientes de aprendizaje diversos, ¿no? Que acerquen a las personas, que cambien vidas, ¿sí? Y ahí quisiera yo preguntarte, para ir profundizando en esta línea de tu experticia, ¿cuáles consideras que son los retos que enfrentan hoy los docentes? Hemos vivido una pandemia, ya lo hablábamos antes de cámaras, y la pandemia nos ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Y como docentes creo que nos impactó también mucho y fue un escenario muy retador. En ese escenario posterior a la pandemia y desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son esos retos que debemos enfrentar hoy los profes? Bueno, yo creo que los mayores retos que se han presentado y más después de esta pandemia, pues es precisamente como varios, ¿no? Uno, a nivel de la desconexión que tuvieron nuestros estudiantes y colegas durante ese tiempo.
Desconexión no solo por no tener internet y dispositivo y conectividad, sino por no conectarse con los procesos de aprendizaje. Porque muchas veces sí, pueden tener conectividad, pero de pronto estaban haciendo otras cosas. Y muchos de nosotros nos pasó, ¿no? Uno aprovechaba, yo dejo ahí la camarita, voy escuchando y voy haciendo otro par de cosas, ¿cierto? Y pues Sí. digamos, eso también fue parte de uno de los mayores retos, esa desconexión que se presentó en todos los niveles. Y pues por supuesto, nosotros en el colegio yo tuve niños y niñas que no volví a ver sino hasta que volvimos al retorno a la presencialidad. O sea, imagínate cuánto tiempo sin saber de ellos. Y que incluso uno llamaba para contactarlos a los teléfonos que teníamos en la plataforma de registro del CIMAT y resulta que no, ya no vive aquí o no contestaban. Entonces, digamos que a veces, porque claro, uno intentaba, no, venga por teléfono, les decimos si necesitan el material, que vengan y lo recojan. Se hizo muchas estrategias de ese tipo, pero fue difícil, porque claro, muchos de los chicos totalmente desconectados. Otro elemento que también, otro factor que también nos preocupó, nos está preocupando incluso aún más, es ese aspecto socioemocional, esa parte de la salud mental. Muchos de nuestros niños llegaron y nuestros profes, por supuesto, nosotros, llegamos con situaciones difíciles que afrontamos en pandemia, pérdida de familia, ¿cierto? Que precisamente fue parte del COVID, pérdida de colegas docentes, estudiantes, pues que claro, uno no puede llegar como si nada después de vivir ciertas situaciones y ciertas pérdidas que por supuesto uno extraña. Y también acompañar a muchos colegas docentes con situaciones muy difíciles en sus familias y que volver como, hola, vuelvo al colegio, voy a seguir dando clase, pero en mi corazón estoy triste. Entonces digamos que eso fue parte también es parte de los mayores retos que estamos enfrentando ahora. Algunos incluso yo me contaba una compañera, mire que me siento rara cuando hay mucha gente y me da como ahogo. Sí, me decía mi compañera, y nosotros, imagínate en el salón de clase que nuestros cursos son grandotes, entre 40 50 chicos en un salón. Y ahí, sí, digamos, eso también es como ese reto. Y me decía mi compañera, yo me siento como ahogada, no sé, o sea, claro. Y Sí. como que nos pedía ayuda, pues precisamente de todo lo que ha pasado. Entonces, ese tipo de situaciones nunca uno se las imaginaba y nunca uno se las esperaba. O sea, y yo le decía a los chicos, nosotros independiente de todo somos afortunados porque cuando empezó la pandemia, pues digamos por lo menos en esta época tenemos acceso a un computador, de pronto un celular, plataformas como esta, Meet, Zoom, Teams, en fin. Pero yo les decía a los niños, si yo retrocediera el tiempo y tuviera la edad de ustedes cuando yo estaba en el colegio, no lo hubiéramos logrado. Nosotros no Así teníamos es. internet, no teníamos computador, era ir a la biblioteca presencial cuando teníamos que hacer un trabajo. Yo decía, nosotros nos hubiera tocado estar desconectados ese tiempo totalmente, quizás, porque no sabría cómo habría sido en ese momento, pero yo les contaba a ellos y ellos a veces dicen, uy, no, profe, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hicieron ustedes para vivir sin internet? Y yo les decía, no, es que así era, y precisamente es parte de los procesos. Incluso yo les decía a ellos, muchas cosas que van a ir cambiando y cuando ustedes van creciendo, cuando los bebés en este momento vayan a tener la edad de ustedes, también van a pensar, uy, ¿y ustedes cómo hacían para, sí? Porque las cosas van cambiando. Entonces, yo creo que esos cambios, enfrentar esos cambios socioemocionales, culturales, porque claro, muchos niños vienen de otros territorios, ¿cierto? Y el aprender también a aprovecharlos, a fortalecerlos, a implementarlos y articularlos con nuestras propuestas curriculares, yo creo que eso es interesantísimo. Que yo reconozca al otro desde su diversidad hace que nosotros podamos empezar a apoyarnos para afrontar esos retos que se van dando en el aula. Muy bien, profe. Ahí yo quisiera que nos pudieras ampliar en esos retos y en esta pandemia o pospandemia, si pudiéramos decirlo así, en el ámbito universitario. ¿Cómo los has percibido? Digamos que podríamos identificar también en ese tema de salud mental, ese tema de relacionamiento, pero también en el tema de desempeño académico y de proyectos de vida, ¿no? ¿Cómo sientes tú y cómo te percibes como maestra universitaria también en este momento de la vida? Bueno, en la universidad ha sido también un trabajo muy interesante, muy chévere. Bueno, yo estoy en este momento como directora de la maestría en educación inclusiva intercultural y ha sido maravilloso mi trabajo allí, mi experiencia, porque tengo la posibilidad de llegar a muchos territorios. Tenemos docentes, en su mayoría todos son docentes,
de todas las regiones de Colombia. Tengo docentes que por supuesto entre semana no se pueden conectar porque no tienen cómo y que tienen que moverse en una lancha, en un burrito, en una moto, al sábado que se pueden conectar en otro lugar, porque donde ellos viven en la escuela muchos, algunos tienen aulas multigrado. Y eso me ha enseñado un montón, porque claro, es muy diferente mi experiencia como profe en Bogotá a la experiencia que tienen mis compañeros en otros territorios. Y yo no solo lo he visto virtualmente, he tenido la posibilidad desde el 2018 de viajar a territorio. Entonces he estado en Malambo, en Tabio, Tenjo, Duitama, en Cundinamarca, estuve en varios lugares de Madrid, Paca, San Juan de Río Seco. Bueno, he conocido muchos municipios que no tenía ni idea que existían y he podido llegar allí. Hace poco incluso estuve en Ocaña, en el zona del Catatumbo, visitando compañeros que me comentaban todas las situaciones que enfrentan. ¿Sí? Y pues eso efectivamente también me ha permitido a mí como abrir un panorama y contarle también a mis estudiantes, ¿sí? Decirles como, mira, si a nosotros nos toca duro, mira cómo le toca a tus compañeros. Y por ejemplo, estuve en un colegio en zona rural en Valledupar, en donde se iba la luz a cada rato y solo tienen un ventilador de esos de techo, ya muy viejito. El calor es tremendo. Dar una clase en ese salón, ¡ay, por Dios! Y mis compañeros están ahí dando clase, haciendo su mayor esfuerzo, los niños igual. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que me ha abierto el panorama. La educación superior me ha permitido también reconocer a mis colegas docentes desde sus territorios, desde sus contextos, desde sus realidades y empezar a pensarme en, venga, ¿cómo nos podemos articular? ¿Cómo podemos apoyarle yo de aquí, desde Bogotá, en el sur de Bogotá, en el 20 de julio con mis estudiantes y compartirle algo a los profes que, por ejemplo, están en zonas rurales, apartadas de Colombia y que necesitan tantas cosas? Eso nos ha permitido crecer muchísimo. Entonces, digamos que mi labor y mi rol a nivel de educación superior también ha sido como apoyar esas estrategias, esas ideas, para que desde lo digital, cuando tengo acceso a dispositivos, lo puedo potenciar, tanto online como offline, porque también me pienso en eso. Sabemos que la conectividad en territorio no es muy buena. Si nosotros en el colegio sufrimos por conectividad, mis compañeros peor. Y Así también nos es. pensamos sí, en recursos análogos, recursos que no requieran ningún tipo de dispositivo o conectividad y que se pueda trabajar desde el material físico. Eso ha sido como otro plus que he aprendido, que me ha permitido también como llegarles a ellos. Entonces, y bueno, mi maestría tiene un enfoque muy especial y es la parte de inclusión. Educación inclusiva e intercultural creo que tiene un panorama grandísimo y he tenido la posibilidad de trabajar allí fuertemente el DUA. El diseño universal para el aprendizaje ha sido como la base, la estructura que nos ha guiado en este recorrido de ese reconocimiento del territorio. Y pues por supuesto, toda la parte de articularnos entre nosotros mismos para que las propuestas que vamos desarrollando en educación superior tengan unos elementos importantes. Uno, la articulación entre disciplinas. Eso es algo súper poderoso. Tenemos colegas docentes de todas las áreas y que yo pueda hacer un proyecto, por ejemplo, yo de tecnología informática me puedo hacer con un compañero de español, con un compañero de educación física, con un compañero de música, de danzas, en fin, y que yo me articule para crear un proyecto, eso es muy poderoso, porque definitivamente cada uno desde la disciplina estamos haciendo una articulación de áreas, pero tenemos un objetivo común, los niños, las niñas, los jóvenes, en fin. Entonces, en la maestría y en educación superior particularmente, que he apoyado programas de posgrados, me permite eso, el articular disciplinas, porque claro, llegan personas de muchos campos, de muchas áreas y podemos desarrollar una propuesta súper poderosa que yo solito puedo, pero cuando me uno, soy más fuerte. Entonces, digamos que eso ha sido como parte del proceso. Qué interesante, profe, y pues vamos entrando en materia de la inclusión. Tú te has autodenominado profe Sindey, la profe moradita, ¿verdad? Tu carrera profesional ha estado permeada por un alto componente de investigación que ya nos has venido mencionando como forma de comprender la educación y de resolver también problemas de acceso a la educación, ¿no? Especialmente te has enfocado en la calidad de vida de personas con condiciones diversas, por lo que nos interesa mucho también en el marco de la especialización preguntarte, porque tenemos pues unos seminarios y unos espacios de comprensión de la cultura juvenil, de comprensión del cuidado y la compasión, pero también de educación superior inclusiva en Colombia.
Y con mis estudiantes hemos venido trabajando y los profes del programa, pues alrededor de la inclusión y la docencia en la educación superior. ¿Cuáles consideras, profe, que son esas capacidades, ¿no? Que crees que está llamado a desarrollar el profesor de hoy, ¿no? Ya hemos hablado del escenario que tenemos, que hemos vivido en el mundo en esta pandemia, de todos estos retos, ¿cierto? Para eliminar desigualdades, ¿sí? Tú has llevado esa bandera de la inclusión, de transformar la vida de los estudiantes, de permitirles acceso a cosas y a procesos educativos a los que antes no era posible incluirlos. Entonces, en este retador y complejo mundo que vivimos, ¿qué capacidades crees tú que estamos llamados a desarrollar en nosotros mismos para ser más profesores más inclusivos? Bueno, yo creo que ese llamado primero es también como empezar a hacer ese reconocimiento del otro. Yo lo divido siempre como en tres momentos. Ese reconocimiento de sí mismo, del medio y de los demás. Eso también ha sido como parte de lo que considero yo que es supremamente importante. Otro aliado allí, que ya lo mencioné en un momentito, pero que me parece a mí que es, mejor dicho, supremamente importante, es el DUA. Yo considero que la estrategia y trabajar esta metodología desde el diseño universal para el aprendizaje nos permite potenciar muchísimo los procesos de educación inclusiva y ese reconocimiento a la diversidad, porque tenemos los tres principios, ¿no? Las múltiples formas de motivación o compromiso, las múltiples formas de expresión y acción, las múltiples formas de representación. Entonces yo tengo la posibilidad de participar desde lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Y en ese rol, precisamente como docentes, es permitir ello, que no nos limitemos y nos cerremos solo como, oiga, siempre mi actividad o mis participaciones van a ser centradas solo en lo textual, en lo escrito, porque no damos también ese panorama de abrirnos hacia lo visual, hacia lo auditivo, hacia lo audiovisual. Incluso los mismos estudiantes nos enseñan a nosotros. Y por eso es que ahí viene el otro elemento. Yo trabajo mucho ese proceso, digamos, del aprendizaje entre pares, como lo menciona Cody Blair en la pirámide del aprendizaje. Y es que yo le puedo enseñar al otro y los estudiantes me enseñan a mí. Entonces es un proceso de trabajo y de aprendizaje de docentes que aprenden de docentes, estudiantes aprendiendo de docentes, docentes aprendiendo de estudiantes y llega a otro rol, familias. Las familias también empiezan a vincularse allí en ese proceso de aprendizaje como colegas docentes con las familias, estudiantes con las familias, incluso las familias aprendiendo también. En pandemia se vio más. Yo tenía como la posibilidad, y creo que a todos nos pasó, que muchos de la familia se conectaban a la clase de uno, ¿no? Entonces uno como que estaba ahí y ellos ahí, ay, hola, profe. Y era chévere porque uno también veía muchas veces los papás que podían, por supuesto, estar allí conectados. Entonces, digamos que eso también son otro par de elementos que nos parece también importante de resaltar. Y otro elemento que también me parece muy chévere, que es, digamos, parte de lo que siempre he resaltado y precisamente con ese color y todo lo que hemos trabajado, y es el de conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades, de Robert Hensel. Y es efectivamente parte de lo que nosotros como docentes tenemos que hacer. Digamos, uno a veces se centra mucho como en, uy, sí, venga a ver cuál es la discapacidad de los niños y las niñas y cómo yo puedo empezarla como a potenciar. Pero cuando yo tengo la posibilidad, por supuesto, más allá solo, no solo de, venga, ¿cuál es la discapacidad? No, ¿cuál es la habilidad? Y precisamente no ver la inclusión solo en términos de discapacidad, sino la inclusión desde el reconocimiento de la diversidad. Entonces, en la inclusión yo tengo muchos elementos allí que puedo empezar a articular y que efectivamente me permite a mí potenciar mi rol y es ese reconocimiento del otro. Y pues yo creo que eso sí también es algo importante, ya otro elemento es el ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros estudiantes o nuestros colegas en formación. Y es que ellos vean que definitivamente nosotros también vivimos, sentimos, respiramos y reconocemos esas diversidades porque las vivimos en el aula de clase, fuera de ella. Entonces yo creo que el ejemplo también es importante. Si nosotros empezamos como con esas quizás etiquetas, ¿cierto? Con esos temores, porque muchas veces pasa, pues por supuesto Sí. nuestros estudiantes van a continuar o van a replicar esos retos y esos temores. Pero nosotros, por supuesto, podemos apoyarnos. Otro elemento también es que, por supuesto, no siempre uno se sabe todo y uno tiene que seguir aprendiendo. Por eso nosotros también seguimos estudiando. Entonces, cuando uno no sabe, por supuesto, lo mejor de todo es poder llamar a ese amigo profe, a ese colega, venga, usted cómo ha hecho,
que me recomienda y que entre colegas nos podamos recomendar, digamos, importantísimo todo este proceso. ¿Cierto? Que digamos, no se quede solo como, ay, sí, es que a mí me funcionó y yo estoy allá solito, sino venga también cómo lo comparto y lo replico y lo puedo articular con mis colegas. Creo que eso ha sido como parte muy poderosa en ese proceso que estamos haciendo nosotros desde el reconocimiento del otro. Bueno, profe, yo creo que podemos invitar a quienes tengan preguntas, nos las puedan compartir por el chat, que seguramente han surgido muchas en esta conversación. Y pues si las tienen, nos las comparten y podemos continuar el diálogo en este sentido. Quisiera, profe, aprovechar y preguntarte lo siguiente. Y es por los recursos que has desarrollado con tus estudiantes y en esos semilleros de investigación que sabemos has conducido. Esos recursos, esos productos, esos proyectos que has generado, si nos puedes contar un poquito más. Ah, claro que sí. Bueno, con respecto a los recursos que se han desarrollado y que se han generado nosotros con los estudiantes, ahorita respondemos la pregunta, claro que ya vi que hay una. Sí. Precisamente nosotros lo que hemos estado desarrollando es a partir de los 4 momentos de la práctica pedagógica del DUA, y es que el primero es el indagar. Nosotros no creamos hasta que reconocemos el otro, hasta que reconocemos el contexto. Entonces el primer momento es el reconocimiento del contexto. El segundo momento es el proyectar. Proponemos una estrategia, un recurso, una idea que dé respuesta precisamente a ese contexto que reconocimos. El tercer momento es vivir la experiencia y es implementar ese recurso que hemos desarrollado, que hemos creado, para identificar cuál es ese, digamos, ese aporte o realmente está dando respuesta a la identificación del contexto, que por supuesto, como lo mencionaba, ese reconocimiento se da en términos de esas habilidades que queremos potenciar en el grupo que estamos, o la población, o los niños, o las niñas, o la comunidad que estamos acompañando. Y el último momento es valorar el proceso, porque es importante valorar cómo va ese proceso de implementación, si realmente hubo impacto, qué cambió, qué se ajustó, si se pudo resaltar. Esto pues es un proceso que se puede desarrollar a corto, mediano y largo plazo, por supuesto, y que pues nos permite allí definitivamente empezar a asumir esos roles tan importantes. Entonces, y nosotros a partir de allí identificamos si se crea un recurso digital o se crea un recurso análogo, depende también de lo que se quiera potenciar, y a partir de allí lo que nosotros hacemos es creación de recursos para la activación sensorial. Entonces, si creamos recursos, efectivamente soy más fuerte visualmente, entonces voy a hacer un recurso muy visual. Si soy muy fuerte auditivamente, un recurso auditivo. Si de pronto mis niños o la comunidad que estoy apoyando es más kinestésica, creo recursos análogos. Entonces, nosotros tenemos semilleros de investigación, sembramos semillas para crear esos recursos con los niños y las niñas y los jóvenes y los adultos, porque incluso en la universidad también se trabajó el semillero de investigación para la creación de recursos digitales y análogos para la inclusión. Entonces, digamos que está articulado en esos 2 elementos. Perfecto, profe. Y entre esos productos, ya para pasar a la pregunta de Jason y darle paso a esta inquietud sobre el acompañamiento, entre esos productos, profe, ¿cuál es el producto o los productos o los desarrollos que han generado que a ti más te han enamorado? Bueno, pues digamos que todos les tengo un cariño muy especial, pero los más así como que me apasionan son los 2 últimos que desarrollamos con los chicos del programa de diseño y comunicación de la Universidad del Bosque, y es porque desarrollaron unos recursos digitales y análogos, uno para niños con depresión. Y eso me impactó un montón porque pues fue parte de lo que me dio la motivación y la inspiración para el proyecto que estoy haciendo en mi tesis doctoral, y es para depresión infantil. Entonces creamos un videojuego muy chévere, inspirado en la película Intensamente, con las emociones. Sí, pero algo que me llamó mucho la atención es que nosotros fuimos a preguntarle a los niños qué les gustaba y qué querían. Entonces, ellos nos dijeron que querían monstruos en lugar de los monachitos de las emociones, y que cada monstruo tuviera como una personalidad diferente. Y adicional nos dijeron como, no quiero que se llamen alegría, tristeza, ira, no, sino que le pusieron unos nombres diferentes. Entonces, ellos decían, claro, una de las mayores dificultades es, primero, la detección temprana de algunas situaciones de depresión infantil. Lo segundo es el manejo, es súper difícil, uno cómo hace.
Y el tercero es que los niños y las niñas manifiesten lo que sienten. A ellos se les dificulta. Si a nosotros mismos se nos dificulta, pues los niños, ellos no nos van a contar muchas veces lo que está sucediendo. Así Entonces, es. digamos que sí, eso fue parte. Ese es el proyecto que más me ha encantado y por supuesto todo lo que hemos desarrollado para Comunidad Sorda ha sido maravilloso porque me encanta la lengua de señas colombiana, he tenido la oportunidad de estar aprendiéndola. Eso ha sido maravilloso. Muchas gracias, profe. Y además también porque, bueno, el primero de los temas que nos pones en la mesa, el tema de salud mental, pues hemos visto cómo pues, se ha acrecentado con la pandemia. Sabemos que más o menos un 13% de los jóvenes de hoy en día tienen alguna dificultad en tema de salud mental, ¿no? Así que yo Sí, creo que estos, todos los recursos, ¿cierto? Y todas las acciones que podemos desarrollar como profesores para atender y entender, ¿cierto? Esta situación en este momento, pues son muy interesantes, por supuesto, las de población sorda. Vamos entonces con Jason, si te parece. Nos pregunta Jason Vela, estudiante de la especialización. ¿Crees importante el acompañamiento de los acudientes a los estudiantes durante el proceso de pregrado? claro. Yo creo que a veces pasa, esa pregunta de Jason está súper chévere porque muchas veces pasa que como que ya terminó el colegio, entonces ya, ahí ya, sea independiente, mire a ver cómo hace, ¿cierto? Así es. Entonces digamos que muchas veces se da como esa situación y ya se sueltan un poco, pero yo creo que también, y yo considero, por ejemplo, ¿por qué? Nos preguntaba Jason, ¿por qué? En este rol y en este espacio, yo, por ejemplo, cuando desarrollé mi pregrado, el acompañamiento de mi familia fue supremamente primordial. Uno, considero que, por ejemplo, cuando se presenta unos retos, porque a veces pasa, y yo creo que incluso también la familia podría aportar en esos procesos de deserción, porque muchas veces nos pasan situaciones en la educación superior, en pregrado, que nos ponen a nosotros como entre la espada y la pared, muchos de los jóvenes desertan, abandonan el proceso, pero quizás hace falta como esa manito ahí, ese apoyo como tú puedes darle a pesar de las dificultades, ¿sí? O que digamos estén confundidos y tengan temor de contarle un poco a la familia. Entonces yo creo que no debería perderse. Uno debería también estar allí conectado con las familias. Incluso, por ejemplo, yo en los estudiantes de la maestría, a veces algunos se conectan con sus hijos, así el esposo, eso ha pasado bien chévere. Y yo les he dicho siempre, importante resaltar la familia, el rol de la familia, la participación de la familia en este proceso formativo. Y yo les digo a ellos, y más por ejemplo en programas virtuales, que las familias están ahí, yo les digo gracias a las familias, porque ellos saben que mientras, por ejemplo, la familia, el esposo, los hijos, el papá, la mamá, el hermano, en fin, están allí en alguna actividad quizás, nosotros estamos en clase. Entonces digamos que también ha sido como una situación en donde ellos también saben que yo les decía a ellos, y el día del grado te quiero contar, Carolina, y pues Jason y a todos los que están conectados, el día del grado de nuestra primera corte de la maestría, yo hice que terminara el grado y hice una reunión con las familias y los estudiantes y yo les extendí mi agradecimiento a las familias por el sacrificio, el apoyo económico, el acompañamiento cuando de pronto ellos estaban estresados, cuando estaban haciendo la tesis, cuando tuvieron algunos momentos difíciles, tristes, alegres, en fin. Entonces yo les agradecí, pues yo les dije, este título también es de ustedes, porque por supuesto uno no, yo les decía, no es un logro individual, esto es un logro familiar. Y pues Así por es. supuesto estamos formando y estamos potenciando un profesional. Entonces digamos que eso también ha sido bien valioso. Creo que llegó otra pregunta. Sí, así es. Tenemos preguntas de nuestros estudiantes que, por lo que veo, están relacionadas con sus intereses en sus proyectos de grado Sí, de la especialización. Y también, pues, tenemos la inquietud, la pregunta de Angélica, nuestra estudiante también de la especialización, que nos pregunta, con el acercamiento a la educación rural, ¿qué podrías recomendar para cerrar brechas de acceso a la educación superior? bueno, con el proceso de educación rural, pues efectivamente ha sido una situación bien compleja, ¿no? ¿Cierto? Siempre ha estado como ahí el distanciamiento. Yo creo que, bueno, uno de los elementos, y si hablamos de este proceso de participación, a mí me parece muy chévere cuando nosotros llegamos al territorio. Y yo creo que los procesos educativos están en el territorio. Entonces, no solo la parte digital, no solo como, ay, mira, aquí estamos y tú puedes estudiar, no hay problema, porque pues efectivamente es el enfoque que nos está comentando Angélica hacia educación superior de muchos de nuestros jóvenes, pero
es más como, digamos, venga a ver cómo podemos aprovechar su lugar de trabajo. Y, por ejemplo, Angélica, me llega a la mente y recuerdo un proyecto de un compañero que está en zona rural de Florencia, Caquetá. Él tiene un proyecto que lo que hizo fue trabajar y desarrollar en los jóvenes desarrollo de proyectos de tecnología en el campo, ¿sí? Porque muchas veces, si nosotros veíamos, es cómo podemos motivar a que nuestros jóvenes se queden y que sus propuestas, sus proyectos en educación superior le aporten a esa zona rural. Ellos han vivido allí, saben cuáles son las necesidades, ¿sí? Ellos saben qué es lo que su pueblo, su vereda, su municipio, su corregimiento necesita. Y qué chévere que, digamos, ellos puedan empezar a proponer esas estrategias a partir de esa vivencia propia, de esa experiencia. Pero por supuesto, interesante es más, y muchas universidades incluso han estado mucho en ese proceso de llegar al territorio, ¿no? Eso también ha sido importante. Así Incluso es. aprovechando las mismas sedes de los colegios, ¿no? Que se pueda que los chicos tomen, y eso también puede ser algo muy chévere, y es aprovechar los mismos colegios, ¿cierto? Para que además del proceso de formación en básica, secundaria, se articulen los procesos de formación en media, que yo tenga articulación con el SENA, para que los chicos por lo menos empiecen ya también a tener esos primeros pinitos en técnico y tecnólogo, y que yo pueda articular con instituciones de educación superior, pero que se puedan aprovechar incluso muchas veces las sedes de los colegios. Claro, hay veces que uno sabe que las sedes en zonas rurales, y pues cuando les contaba que uno visita, pues es bien difícil, pero digamos, es buscar como nosotros hemos hecho eso, como nodos o puntos satélite en zona rural donde podríamos hacer ese proceso formativo. Entonces yo creo que eso sería como un poco, en parte, como empezar a pensarnos un poco en ese cierre de esas brechas de acceso a la educación superior, pero pues eso también no es solo tarea de la preocupación de Angélica, Carolina y Cindy y de un grupo de compañeros, sino por supuesto esto es una articulación entre las entidades como las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que no seamos como cada uno allá en una islita, sino venga yo como me articulo precisamente en ese proceso. Muy bien, profe. Cindy, muchas gracias. Y creo que vamos con la última pregunta, porque ya desafortunadamente se nos va agotando el tiempo. Nos consulta Blanca Rocío Pinilla. ¿Cuáles son los ingredientes clave, desde tu perspectiva, por supuesto, para brindar una educación superior de calidad inclusiva? Bueno, yo creo que los elementos clave, y esto es importante, no tanto como la receta, porque cada una de las universidades también lo va adaptando, pero yo creo que parte de esos procesos es que nosotros empecemos a articular y estar preparados en educación superior para que todos y todas puedan ingresar a los procesos de formación. ¿Y eso que viene allí? Vienen varios elementos que incluso a veces dice como, es que el DUA y el PIAR, ¿cierto? El Plan Individual de Ajuste Razonable solo se dan en educación inicial, pero qué chévere cuando incluso en la universidad yo lo puedo hacer, y que incluso Exacto. nosotros en las universidades hemos potenciado mucho, pues, digamos, la identificación del índice de educación inclusiva en educación superior, para ver qué tenemos que ajustar, qué elementos tenemos que ajustar. Unos a nivel de infraestructura, que por supuesto sabemos que los necesitamos hacer, pero otros ya a nivel de proceso formativo, que yo esté preparado con recursos educativos digitales, análogos también en educación superior, visuales, auditivos, que los estudiantes puedan seleccionar cómo pueden acceder a ese proceso. ¿Cierto? Que ahí viene parte de ese elemento. Entonces, digamos que los materiales. Otro elemento que me parece importante de resaltar, el proceso formativo de los colegas docentes. Nosotros no podemos decir, vaya profe ahí, ay mire, le toca que usted haga ahí en su aula de educación inclusiva, listo, y que usted trabaje ahí como, y que digamos cómo subimos los índices y decimos que sí, o check, estamos cumpliendo. No, nosotros necesitamos apoyarnos, fortalecer el proceso de aprendizaje, no los podemos dejar solitos, sino venga, ¿cómo hacemos ese proceso formativo para que hablemos de verdad de procesos de educación superior de calidad inclusiva, ¿no? Que todos y todas sepamos hacia dónde vamos, cuáles son los requerimientos que necesitamos. Importantísimo, chévere que yo en la universidad tenga el dato real de que estudiantes necesitan algunos apoyos adicionales, unos ajustes razonables. Eso es importantísimo. Si yo no tengo en el radar ese panorama, ¿cómo hago yo para potenciarlo? Necesito tener esa claridad. Entonces, esa es como la parte inicial y la base para yo proponer definitivamente esos espacios. Entonces, empiezo como profe en mi aula de clase, y por supuesto que se articule también
en la institución de educación superior, todos, todas las personas incluso en este proceso, para garantizar esa permanencia, digamos, pertinencia y presencia, que son como los elementos claves de la educación inclusiva. Bueno, muchas gracias a Blanca por la pregunta, colega, compañera de la Uninavarra, que sabemos que es una pregunta muy apropiada, ¿no? Sobre ese cómo, porque en lo ideal sabemos que tenemos muchos ideales, muchas pretensiones, pero el ir aterrizando acciones concretas de trabajo que, como tú lo mencionas, por un lado el trabajo entre y de los maestros, maestras, por otro lado también el tema transversal a toda la dinámica universitaria, ¿verdad? Profesora Sindey, tu historia es un ejemplo. Cuando uno ve las noticias, los reportajes sobre tu vida, sobre tu recorrido, un ejemplo de lucha, de sueño, de disciplina, de resiliencia, tú lo has dicho, de esfuerzo, de esperanza. ¿Cómo te sueñas la educación del país? Ya para cerrar. Bueno, yo me sueño en un espacio donde podamos participar todos y todas. En un espacio donde definitivamente no tengamos barreras, ni siquiera de lenguaje ni de aprendizaje. Me sueño en un espacio donde nos llamen a todos los profes cuando vayan a hacer una propuesta de actualización curricular y nos pregunten, porque nosotros estamos ahí en el aula. Me sueño precisamente en donde nosotros tengamos la oportunidad de crear y de co-crear recursos materiales para nuestros niños, pero que nos podamos articular con otros, entonces con un ingeniero, con un diseñador gráfico, en fin, y que yo me pueda pensar en esos procesos que podría yo articular y crear. Y me encantaría que los proyectos que muchas veces los colegas, por ejemplo, leyendo las propuestas que nos están compartiendo los compañeros, casi siempre se queda que desarrollamos el proyecto de la tesis y, bravo, muy bonito, te graduaste y ya se publicó en la biblioteca de la universidad y listo. Pero qué chévere es que, por ejemplo, yo dijera, oiga, ese proyecto que está cerrando brechas de acceso a educación superior en zona rural, venga, lo implementamos en otra zona rural. ¿Sí? Que por ejemplo, si yo me digo, es que estoy hablando efectivamente de la participación de las familias en pregrado, venga, si se desarrolló este modelo y esta propuesta en esta universidad, venga, lo replicamos. Entonces yo creo que eso nos hace falta que nosotros nos empezáramos a compartir esos proyectos, esos recursos, todas esas ideas maravillosas que los profesores de todo el país desarrollan y que no se queden solo ahí en ese colegio, sino que beneficien un país. Eso me sueño y me encantaría que en algún momento se pudiera articular. Sería súper chévere. Y que por supuesto ya se empezara a potenciar mucho ese trabajo en equipo entre direcciones locales de educación, particularmente, por ejemplo, en Bogotá, secretarías de educación, ministerio. Y miren que, por ejemplo, algo pasó muy chévere. Antier firmaron el convenio entre Mincultura y Ministerio de Educación Nacional. Y es precisamente para articular los procesos de formación en educación artística y cultural en los colegios. Qué chévere. Es que la educación no está sola. Yo me puedo articular con el medio ambiente, con cultura, deportes, transporte. Son tantos elementos que definitivamente hace falta también potenciar esa articulación. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí. Eso sería como muchos de los sueños que tengo y que por supuesto nosotros pudiéramos replicar todos los proyectos que se crean en muchos otros lugares. Bueno, profe Sindey, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Sabemos que ahorita vas para clase en la universidad y tu tiempo, como siempre, pues es muy apretado, pero agradecemos este espacio en el que nos has inspirado con tu historia de vida. Muchas gracias por inspirar también tantos maestros, tantas maestras que se luchan cada día, ¿no? Por un mundo mejor, como tú lo dices, desde el aula de clase, por transformar vidas, por darle oportunidad a todas y todos de que logren lo que quieren en sus vidas. Así que, profe, muchas gracias por atender esta invitación de la Uninavarra. Nosotros somos una universidad con sede en Neiva y tenemos unos estudiantes de la especialización en docencia universitaria como tú lo viste, con unos proyectos muy interesantes, con unas ideas muy interesantes que seguramente con eh, las palabras tuyas seguramente van a seguirse inspirando para poder llevarlos a cabo y seguirlos concretando dentro de la educación y aportarle un granito de arena muy importante en la educación del país.
Nada, que invitarte a la Navarra, esta es tu casa, cuando quieras visitarnos en Neiva, estamos aquí para recibirte. Y bueno, mil y mil gracias por este espacio que nos has atendido. Vale, no, muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo, precisamente, qué chévere en algún momento entonces visitarles, presencial, virtual, allí estamos conectados porque somos colegas. Y pues bueno, efectivamente me voy a mi clase, pero pues muy satisfecha también de poder haber compartido y escuchado y leído también las propuestas de nuestros colegas en formación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias a nuestros estudiantes de la especialización de la Fundación Universitaria Navarra Uninavarra. Les seguiremos invitando a otros espacios como estos, inspiradores, innovadores en estos ejercicios de cualificación docente. Y gracias a todas y todos, profe, un abracito y que tengas un feliz resto de tarde. Igualmente, que estés muy bien. Chao, chao. Chao a todos y todas.